Una feliz noche para mis amigos y hermanos en el mundo entero. Vamos a tener la conferencia número 50. Cronología de los tiempos proféticos finales. Voy a pedirles que tengamos la tefilat, la oración. Amoroso Abba Kadosh Yahweh, amoroso Elohim Malquisedec, muchas gracias por reunirnos por Face para continuar con nuestra serie profética. El alimento sólido que tú tienes para nosotros, rogamos que nuestro Elohim Malquisedec abra nuestro entendimiento, nos dé sabiduría y nos sature de tu conocimiento, que podamos hacer las conexiones respectivas y que podamos actualizarnos en los sucesos proféticos finales. Que la cronología que vamos a exponer nos ayude a prepararnos para la inminente segunda venida de Yahshua Mashiach. Muchas gracias, Padre Celestial, y nuestro Elohim Malquisedec por escucharnos. Te lo agradecemos en el glorioso nombre de nuestro Elohim, Yahshua Mashiach. Amén. Amén. Una vez más, muy buenas noches para cada uno de mis hermanos en el mundo entero, las personas que después van a escuchar esta conferencia. Vamos a tener una cronología de los sucesos finales o de los últimos 7 años de la historia del pecado. Dice el Eterno en Isaías 46:10, que anuncio lo porvenir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. En este texto quiero resaltar algo importante, que todo el plan de salvación es futurista. Entonces aquí tenemos algo en las mismas Sagradas Escrituras donde Yahweh dice que anunció lo porvenir desde el principio. Si es desde el principio, está plasmado en el plan de salvación. Y si está plasmado en el plan de salvación, hay un itinerario de fechas de principio a fin. Por lo tanto, el plan de salvación es un plan futurista que a medida que va pasando el tiempo, se van cumpliendo los hechos proféticos que están detallados ahí en el plan de salvación. Menciono esto pues porque de pronto la mente de muchas personas se asustan con fechas. No tenemos por qué asustarnos nosotros con fechas porque ya está anunciado desde el principio. El problema de pronto está en cada uno de nosotros que no sabemos a conciencia el plan de salvación, cuándo comenzó y cuándo finaliza y cuándo fue hecho. También, ¿no? El plan de salvación viene de la eternidad pasada. Bueno, otro texto que se encuentra ahí mismo en Isaías 14:24. Dice el Eterno, Yahweh los ejércitos juró diciendo, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado. O sea que este otro texto también nos está diciendo que Yahweh hará de la manera que Él lo ha pensado, que lo ha escrito o como está estipulado. Me parece bastante interesante. Y será confirmado como lo he determinado o como está escrito o como ya fue proyectado. Entonces podemos mencionar nosotros que lo que vamos a mencionar hoy, que está incluido con muchas fechas, ha sido determinado. ¿Sí ve? Está confirmado. O sea, usted por más que quiera realizar algo para decir de pronto que no le pone cuidado a las fechas, pues tendría que cambiar de pronto su manera de pensar. Porque el versículo que leíamos al principio, Isaías 46:10, dice que anuncio lo porvenir desde el principio. Conclusión, para Yahweh no hay nada oculto y Él ya lo ha escrito. Porque a Él le gusta mucho el escrito está. Interesante. Y utiliza simplemente a sus siervos los profetas para anunciar sus secretos que ya los había dicho, pero los quiere confirmar con un escrito está y por eso utiliza a un profeta para darle revelaciones para que este profeta a la vez anuncie en su generación lo que está confirmado, lo que Él ha determinado, lo que Él ha escrito, lo que Él ha proyectado. Entonces, tengamos en cuenta bastante eso. Ya con esta parte como introducción, entonces me adentro y espero que con la ayuda de mi Elohim Malquisedec, Él me vaya recordando a mi mente
todos los hechos proféticos o la cronología de los últimos 7 años de la historia del pecado, en ese orden cronológico. De pronto usted haya escuchado a otros predicadores, de pronto tome esto como una predicación más, como un sermón más, como una conferencia más, pero examínelo todo, retenga lo bueno. ¿Sí ve? Siempre hay nueva luz, y a medida que avanza el tiempo, siempre tendremos nueva luz porque la luz es progresiva. Usted no puede quedarse con lo que ha aprendido hace 20, 30 años atrás. No, hay nueva luz. Le sirve lo que aprendió anteriormente, sí, pero hay... Aló. Bueno, ¿algún inconveniente acá de pronto con la línea telefónica que me dice que el internet está lento y se me ha ido? En estas 2 noches anteriores no he podido dar la conferencia precisamente por la parte del internet. Espero que con la ayuda del Eterno hoy podamos culminar. Y si no podemos culminar hoy, pues continuaremos mañana. Continúo. Los sucesos proféticos del 2024 al 2027 son los últimos 7 años de la historia del pecado, porque tenemos que contar el año inclusivo 2024. Entonces la cronología que voy a detallar ahora está incluida desde el 2024 hasta el 2030 en los sucesos proféticos finales en un orden adecuado, preciso, por eso lo he denominado una cronología. Hay años que tienen varias profecías en el mismo año, entonces tenemos que tener en cuenta. Ahora, hay varias profecías que muchos estudiosos, eruditos de las Sagradas Escrituras, las unen en una sola. No, hay que identificarlas bien y eso es lo que tratamos de hacer ahora acá. En esta parte se nos ha dicho a nosotros algo interesante en referencia al 2024-2030. Podríamos decir nosotros que hay una doble aplicación en este momento para el juicio. A través del juicio lo hemos aprendido nosotros en un solo formato, como si el juicio fuese uno solo y tiene un inicio, pero no se le ha dado un punto final. Entonces es como si fuera uno solo. Y el juicio, el Yom Kippur profético, está relacionado en 2 etapas, y esas 2 etapas, o en la segunda etapa, hay divisiones. Pero menciono las 2 etapas porque es clave en este momento. Y por eso podemos decir que en esta última etapa se nos ha instado a que nosotros necesitamos anunciar o predicar de nuevo a toda nación, tribu, pueblo y lengua en el mundo entero. ¿Por qué? Porque se ha pasado por alto que el Yom Kippur profético va en 2 etapas. La primera etapa, conocida como el Yom Kippur profético para los muertos, las personas que han muerto. Y como muchos estudiosos ya comprenden, el Yom Kippur profético inició en el año 1844. Y como ya hemos estudiado en otras conferencias, el juicio se basa en tiempo. Y el tiempo de ese juicio es de 180 años, por lo tanto va del año 1844 al año 2023, cuando finalizó. Contando el año inclusivo, tenemos ahí los 180 años en la primera etapa del Yom Kippur a los muertos. La segunda etapa, que es el Yom Kippur para los vivos, abarca el año 2024 al 2030. Y esos son los últimos 7 años de la historia del pecado, o de los 6.000 años de la historia del pecado. Y quiero abarcarlo así porque voy a iniciar la cronología desde el año 2024 y necesitaba anunciar eso. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que todavía se encuentran en el Yom Kippur profético de los muertos y no saben cuándo se va a acabar eso. Cuando ya estamos en el Yom Kippur de los vivos. Respeto toda la parte de creencias de las personas, de las diferentes denominaciones que hayan, respeto todas esas opiniones. 2024. El año 2024 en primera instancia puedo mencionarles a usted que es el primer año para llegar al año Shemitah. O lo explico un poquitico más detallado.
El año 2023 fue un año chemita. O sea, el año 2023 fue el séptimo año y como séptimo año se debe guardar ese año. Es 6 años de trabajo más 1 de descanso. Por lo tanto, el año 2023 es un año chemita. Por lo tanto, el 2024 se le denomina el primer año para encontrarnos de nuevo con el año chemita. Entonces, cuando yo cojo el 2024, podría decir que en un orden o en un patrón de orden profético relacionado con la semana, el 2024 sería un domingo de orden profético o un año de orden profético, denominado domingo porque estamos hablando de una semana. Entonces sería el primer año. El 2024 es el primer año. Y el séptimo año, que debe ser otro año chemita, es el año 2030. Es interesante notar esto. Y antes de seguir el orden cronológico, porque me estoy saltando el 2024 al 2030, me estoy saltando, pero estoy exponiéndolo porque de pronto muchas personas no le ponen cuidado al año chemita. Y tenemos años chemitas nosotros desde el año 1960, puedo mencionarles, el año 1960 fue un año chemita, 1967, 1974, 1981, 1988, 1995, 2002, 2009, 2016, 2023 y 2030. Esos son años chemitas. Ahora déjeme mencionarle, ¿por qué la mayoría de las personas se ha olvidado del año chemita? O el séptimo año, cuando hay que guardarlo, no hay que trabajar. Y me refiero a la parte de la tierra, porque si usted va a Levítico 25 se va a encontrar con el año chemita. 6 años de trabajo para la tierra y el séptimo, la tierra debe descansar. Pero eso, ya nadie le pone cuidado a eso. Y aquí en esta cronología, cuando lleguemos al año 2030, se va a dar cuenta usted de la importancia del año chemita. Y como voy a empezar con el 2024, y el 2024 vendría a ser un domingo de orden profético en los últimos 7 años, entonces tenemos un problema entre el Shabbat y el domingo. Interesante. Significa que si el 2023 fue un año chemita, un año sabático, el 2024 es un año para el domingo. Y mire qué curioso que en el calendario chino se le denomine al año 2024 el año del dragón. El año del dragón. Y el dragón siempre viola los Shabbats. Ahora, por eso es importante que iniciara con esto, porque muchas personas de pronto no van a poder digerir lo que les voy a mencionar en esta primera parte del 2024 con el año del dragón. Y sí, efectivamente, aunque es un calendario chino, que le dicen que el año del dragón o fue el año del dragón, déjeme decirle que en el patrón profético, el año 2024, sí, efectivamente, fue el año del dragón. Ajá. Como el año 2031, el año 2031 también es el año del dragón. Entonces necesitamos ver esos dos paralelos. Pero me detengo otra vez, 2024, pues no he iniciado, estoy haciendo una especie de introducción acá. 2024 comienza el juicio investigador de los vivos, o el Yom Kippur profético para los vivos, en su primera etapa. Oye, en su primera etapa. Y su primera etapa es para los 144,000. O sea que durante todo el año 2024, el juicio de los vivos empezó con los 144,000. Y los 144,000 son el ejército élite de Yahshua HaMashiach. Y como sigue el patrón profético, el juicio comienza por los líderes o por la casa. ¿Sí ve? Pues lógico. El año 2024 tiene que comenzar por los 144,000. Ellos son los líderes. ¿Sí ve? Ellos son las personas por las cuales debía comenzar. Y ese juicio es de un año. Muy bien. Ahí estamos iniciando algo importante. Pero el 2024 también es el cumplimiento de Apocalipsis 6 para el caballo negro.
O sea que en el 2024 comienza el recorrido del caballo negro de Apocalipsis 6. Y el caballo negro representa o simboliza al catolicismo, el cual es uno de los espíritus inmundos a manera de ranas. De pronto me vuelvo un poco atrás para recapitular y entender por qué tenemos un caballo negro saliendo en el 2024. En el 2015 salió el caballo blanco que representa a los 144,000. Y le acabo de decir que en el 2024 comienza el juicio para los 144,000. Vea qué relación y qué conexión, ¿no? 6 meses después, que ya es 2016, sale el caballo rojo. Y el caballo rojo representa al dragón, que está representado por el espiritismo moderno comandado a través de las élites, o en este momento hablándole en un lenguaje directo, práctico y preciso, los Illuminatis y los masones. O sea que Satanás está representado allí. Y como dice Apocalipsis 16:13, 3 espíritus inmundos a manera de ranas. ¿Que quiénes son? El dragón, que dice ahí, la bestia y el falso profeta. El dragón viene comandado por Satanás, pero Satanás dirige eso a través de los Illuminati masones. La bestia, o el catolicismo, lo dirige de pronto el papado, pero está dirigido por Satanás. El falso profeta, que es el protestantismo apóstata, ¿sí?, lo dirige también Satanás, y por eso la escritura es muy amplia en decir que son 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Entonces, digamos que si estoy hablándoles del 2024 con la salida del caballo negro, o el tercer sello, cumplimiento del tercer sello, ¿sí?, tenemos nosotros en este momento que hay 3 caballos representados en 3 espíritus inmundos a manera de ranas que salen a pelear o a guerrear contra el caballo blanco. Por eso es que en el 2024 tenemos la aparición del caballo negro, el tercer caballo. Ahora, los 7 sellos nos están hablando a nosotros de juicios. Y por eso vemos nosotros desde el segundo caballo, que es rojo, representa la guerra. Interesante. Representa derramamiento de sangre, ira. Y encontramos nosotros en el mundo entero hoy en día cómo se han incrementado las guerras, los rumores de guerra. ¿Sí ve? Cómo se está acabando la paz. Cómo tenemos más violencia en el mundo. Porque claro, el caballo rojo ya salió desde el 2016. Entonces, 2024 llevamos en un orden cronológico, entonces en este momento, iniciación del juicio de los vivos en el santuario celestial. Vemos también la salida del caballo negro representado por el catolicismo, que trae hambre y se alista para el nuevo orden mundial. Tenemos nosotros en el 2024, repitiendo de pronto el juicio, para que lo tengamos en cuenta, el juicio de los vivos del 2024 es solamente para los 144,000, para nadie más. Para nadie más. Aquí de pronto una mente no diga, uy carambas, hay otra especie acá. Ahora, si comienza el juicio de los vivos en el año 2024 y van a empezar a ser juzgados los 144,000, aquí es donde va algo duro. ¿Qué va a pasar con todas las personas que mueren en el 2024? Le estoy preguntando de pronto a personas en este momento que entienden y que pertenecen a la iglesia La Odisea y que de una o de otra forma han aprendido mucho sobre el juicio investigador de los muertos desde el año 1844. Pero lo que no sabe la iglesia de La Odisea es cuándo termina ese juicio. Pero yo hago la pregunta en este momento, si en el 2024 comenzó el juicio de los vivos, ¿qué va a pasar con todas las personas que mueren? Porque supuestamente el juicio de los muertos terminó en el 2023. El último día del 2023, calendario del santuario. ¿Sí? O sea, en otras palabras, el 21 de Tirri. Y el 22 de Tirri, que es Rosh Hashanah, año nuevo, o
2024 ya, ahí comienza el Yom Kippur profético para los 144.000. Entonces la pregunta que hago es, durante todo el 2024, ¿qué va a pasar con todas las personas que mueren? Y cuando digo que mueren, en ese momento, es porque el juicio de los muertos finalizó. Y si una persona está muriendo en el 2024 y ya no hay juicio de los muertos, sino que estamos en el juicio de los vivos, ¿qué pasa con esas personas que mueren? Interesantísima pregunta. Por eso le digo que muchos se pueden indigestar ahí. ¿Y qué les dije anteriormente? El 2024 es el año del dragón, o es el año del diablo. Significa que todas las personas que mueren en el 2024 están perdidas. Y alguien dice, ¿cómo así? Ahora pongámosle el sentido a esto. Si el juicio de los muertos terminó en el 2023 y una persona muere en el 2024, ¿será que Yahshua dice, tengo que retroceder otra vez al juicio de los muertos para hacer el juicio de estas personas que mueren en el 2024? No. El juicio sigue su orden normal porque todo en el cielo es orden y armonía. O sea, el Señor no se retrocede al juicio de los muertos para ir a juzgar o llamar a juicio a unas personas que están muriendo en el 2024 si el juicio de los muertos ya se terminó y ahorita el juicio es para los vivos y la primera etapa que hay para el juicio es de los 144.000 literales. Y los 144.000 literales todos son justos. Y si todos son justos, entonces ¿cuántas personas van a morir ahí? Van a morir personas de pronto de la Odisea, de los obreros de la hora undécima, de ministerios y grupos de sostén propio con raíces adventistas, ¿sí? Y personas de todas partes del mundo, sí. ¿Y qué pasa con todas esas personas? Si todas esas personas pasaron y se murieron, no alcanzaron a pasar al juicio de los vivos. ¿Por qué? Porque es que todo el 2024 el juicio es para los 144.000, no para nadie más. Y los 144.000 no se mueren. No mueren. Entonces, si una persona muere en el 2024, vuelvo y repito, ¿qué le va a pasar? Si no no alcanzó a pasar a juicio. Significa que si no alcanzó a pasar a juicio, esas personas que mueren allí están perdidas y pasan al juicio del milenio. Y todos los que pasan al juicio del milenio están perdidos. Oye, están perdidos. Ahora déjeme mirarle algo porque es interesante esto. Interesante. En el juicio se revisan los libros. ¿Y qué es lo que se hace en el juicio? Voy a recordarles. En el juicio hay unas personas que están selladas. Ahora, esto del sello, el sello ocurre de varias formas. Una es porque soy sellado todos los días. Si yo ando hoy en santidad, a la puesta del sol, puedo ser sellado por Malquisedec. Y yo me acuesto a dormir y puedo fallecer de pronto esa noche, pero que es sellado por Malquisedec. Ya soy salvo. Oye, interesante. Entonces, esa es una parte de sello. Entonces, miremos algo importante. Cuando Yahshua llama a juicio a una persona, él abre el libro de la vida del Cordero y ahí aparecen los nombres. El nombre correspondiente que le corresponde en ese momento. Ese nombre lo llama a lista, ¿sí ve? Cierra el libro y traen los libros de esa persona. Entonces, ¿qué hace Yahshua allí? Yahshua mira si esa persona tiene el sello de Malquisedec. Si tiene el sello de Malquisedec, entonces Yahshua continúa con el trabajo. ¿Qué es la continuación del trabajo? Yahshua le borra los pecados que tiene esa persona en el libro de las rebeliones y le borra los pecados que tiene en el libro de memorias. Abre nuevamente el libro de la vida del Cordero, lo confirma allí y le coloca alrededor una palabra vencedor. Oye, importante. ¿Sí ve? Lo cubre con su justicia y esa persona quedó lista. Eso es lo que hace Yahshua. Ahora, otra parte. Hay otras personas que han estado 20, 30, 40 años en la iglesia, y me estoy refiriendo en este momento a los remanentes, la Odisea y obreros de la hora undécima, o grupos y ministerios de sostén propio con raíces adventistas.
Y esas personas la llaman, Yahshua la llama lista, ¿por qué? Porque ellos dieron el paso del bautismo. Todo aquel que ha dado el paso del bautismo está registrado en el libro de la vida del Cordero. Y el que está anotado en el libro de la vida del Cordero tiene derecho al cielo. Pero ahorita vamos a revisar si es merecedor de estar en el cielo. Y por eso Yahshua lo llama a una de esas personas, pero no tiene el sello de Malquisedec. Como esa persona no tiene el sello de Malquisedec, entonces Yahshua, ¿qué es lo que hace? Rapiditamente lo borra del libro de la vida del Cordero, lo anota en el libro de la muerte y lo deja pendiente para el juicio del milenio. ¿Cómo quedó esa persona? Perdida. O en otras palabras, ese supuesto cristiano fue hallado falto porque tenía una personalidad doble. De pronto en la iglesia era santo y fuera de la iglesia era mundano. Doble personalidad. Fue hallado falto. Esa es parte del juicio. Hasta ahí vamos bien. Entonces, en el 2024 se inicia el juicio de los vivos. Y los primeros que pasan por el juicio de los vivos son los 144,000. Entonces, ¿qué pasa con todas las personas que murieron en el 2024? De pronto algunos de ustedes me criticarán. De pronto no estarán de acuerdo conmigo. Simplemente los dejo en la mente de ustedes. Si el juicio de los muertos terminó en el 2023 y muchas personas se murieron en el 2024, entonces Yahshua se retrocede a hacer el juicio de esas personas que murieron. Si el juicio de los muertos terminó. Entonces usted tiene que tener una respuesta acertada, lógica, bíblica y profética que se acomode al patrón del santuario. Si usted no lo cree de esa manera, yo respeto su posición, no hay ningún inconveniente, pero usted tiene que darse la respuesta a sí mismo o buscarla por otro lado. ¿Qué pasa con las personas que murieron en el 2024? Si en el 2024 el juicio comienza el juicio de los vivos y comienza por los 144,000. Entonces, ¿qué pasa con todas las personas que murieron en el 2024? Ahora me entiende por qué el 2024 era el año del dragón. Porque a Satanás le convenía matar a todas las personas que más pudieran en el 2024, porque no alcanzaban a pasar por el juicio de los vivos, porque el juicio de los vivos del 2024 es para los 144,000, todavía ni siquiera ha llegado el juicio para el remanente. O sea, el 2024 es un año clave dentro del patrón profético que muchos de nosotros desconocemos, no lo entendemos y creemos de pronto decir de pronto de que yo estoy equivocado, que eso no es así, que yo me estoy inventando esto, que es una interpretación privada mía. Yo respeto todos esos comentarios, para mí eso ya no me hace mella a mí en ese sentido, digamos que tengo un callo en la espalda. Si usted lo quiere creer bien, si no lo quiere creer, usted necesita investigar más y responderse la primera pregunta. Si el juicio de los muertos terminó, entonces ¿qué pasa con las personas que mueren en el 2024 y que no pertenecen a los 144,000? Porque por todo el 2024 el juicio es solamente para ellos. Usted tendría que darme una respuesta. Usted de pronto, con humildad, si quiere, puede escribirme por WhatsApp. El WhatsApp mío aquí en Colombia es +57 310 290 1538. Y sin necesidad de polémicas de ningún modo, usted me dice, me parece que usted está equivocado, esto no es así, esto es de esta manera, es así, no podemos juzgar a las personas. Sí, es verdad, nosotros no podemos juzgar a las personas, pero hay un patrón profético que me dice cómo se efectúan las cosas. Y ya lo leímos en 46:10, que anuncio lo por venir desde el principio, el Señor lo ha anunciado con anticipación. Y si no lo entendemos, entonces nos pone a pensar, dice, ¿qué sucede entonces en el 2024 con las personas que mueren? Si en el 2024 voy a estar haciendo el juicio de los 144,000, se murieron un poco de personas en ese año que no pertenecen a los 144,000, ¿qué va a pasar con ellos? Yahshua HaMashiach no retrocede a hacer juicios por los muertos porque el juicio de los muertos se terminó. Y todo lo que se hace en el cielo va en orden y en armonía. Si Yahshua se hace un juicio a los muertos después del 2024, entonces significa que no hay orden ni armonía en el cielo. Y el cielo es orden y armonía. Si el juicio de los muertos se terminó, se terminó. Si alguien se murió, va al milenio, se juzgarán en el milenio. ¿Y los que se juzgan en el milenio cómo están? Pues perdidos.
todos los que van a ser juzgados en el milenio, todos están perdidos. Es que hay unas personas que me han dicho, no hermano, si usted no puede hablar de esa manera, usted no puede decir de esa manera, es que usted inquieta a las personas dicen que eso no es así. Bueno, no, estamos en libre albedrío y en libertad religiosa en este momento. En este momento nadie me puede callar a decirme en este momento usted no puede predicar de esa manera porque está prohibido, no, estoy en libertad religiosa. Y la libertad religiosa se acaba en el 2027, o sea, después del 2027 sí me pueden decir a mí, cuidado con estar predicando de esa manera. ¿Sí? Pero por ahora no. Lo tengo que decir porque alguien lo tiene que decir, alguien lo tiene que anunciar. Y si usted está escuchando esta conferencia en este momento, pues entonces nuestro Elohim Malquisedec lo hace racionar porque Él es el que nos convence de justicia, juicio y pecado. No soy yo. No, yo soy simplemente un vaso en el cual mi Elohim Malquisedec me utiliza en este momento para dar estas conferencias del patrón profético. Estoy hablando del 2024. Entonces estoy haciendo las comparaciones para que usted se dé cuenta que a veces muchas cosas que usted puede ver en el mundo pueden tener una conexión con el patrón profético bíblico. Y así es. El 2024 es bastante serio. Ahora déjeme decirle. Seguimos. En el 2024 comienzan los 3 años y medio para la imagen de la bestia. De pronto usted tampoco sabe eso, me tengo que adelantar un poquitico. Tenemos 3 años y medio para la imagen de la bestia y tenemos otros 3 años y medio para la bestia. Pero como voy en un orden cronológico, pues tengo que iniciar con la imagen de la bestia. Significa que desde el 2024 se comienza a formar la imagen de la bestia en la realidad. Porque la imagen de la bestia, aunque en Apocalipsis 13 la tenemos que es Estados Unidos, en ese momento, y es verdad, excelentemente verdad. Pero tenemos también el patrón profético en ese momento que nos muestra la realidad de cuándo empezará el cumplimiento de la imagen de la bestia, que empieza a hablar como cordero y luego habla como dragón. Me parece bastante interesante esto. Y la escritura se cumple en el patrón literal y en el patrón profético. Y tenemos a Estados Unidos como nación que iniciando su parte comenzó como cordero. Y hoy en día lo tenemos ya como dragón, como nación. Oye, interesante. ¿En qué? En un patrón de orden profético de años. Y ahora en la literalidad se debe cumplir el mismo patrón. Interesante. ¿Con quién? Con el mismo Estados Unidos, pero ahora necesitamos aclarar algo. El tiempo de 3 años y medio es igual a 42 meses. Y eso está claro. Entonces significa que en el año 2024 comienza a desarrollarse en la realidad en un tiempo literal la imagen de la bestia que traerá la ley dominical. Y si digo en un tiempo literal, significa que en el año 2024 la imagen de la bestia habla como dragón, y en los otros 2 años y medio habla como cordero el primer año, 2024, y los 2 años y medio restantes va a hablar como dragón. O sea, en otras palabras, esos 3 años y medio del 2024 al 2027 vamos a tener nosotros la imagen de la bestia implantando la ley dominical. Hablando como dragón. Interesante. De pronto usted no conocía o hasta ahora está escuchando que del 2024 al 2027 hay 3 años y medio. Y sí. Y luego del 2027 al 2030 hay otros 3 años y medio. Sí. Ahora, la pregunta que necesitamos hacernos acá, y como digo, no tengo afán. Si tengo que hacer otra conferencia, la hacemos y damos la continuación mañana. No tengo afán. Entonces déjenme mencionarle 2 casos. En Daniel 9, 24 al 27 tenemos nosotros la profecía de las 70 semanas.
Pero específicamente en Daniel 9, 24 al 27 tenemos la profecía de la semana número 70. A esa es la que le quiero hacer énfasis. Y la profecía de la semana número 70, que de pronto el nivel pentecostal la ha elevado al futuro, que la confunde con la última semana. No, no es así. Porque la semana 70 se cumplió del año 27 al año 34. Y esa semana 70 tuvo 2 periodos de 3 años y medio, o de 42 meses. Oye, interesante. Del año 27 al año 31 tenemos 3 años y medio de ministerio de Yahshua HaMashiach. Y del año 31 al año 34 tenemos 3 años y medio que se le otorgaron de gracia final al pueblo de Israel. Oh, interesante. O sea, hay 2 periodos de 3 años y medio en la semana 70. Y a la mitad de la semana debe morir Yahshua HaMashiach, porque así ya está expuesto. Y eso se llama la semana 70. Pero la semana 70 yo no puedo confundirla con la última semana de los 6000 años de la historia del pecado. Los tiempos son diferentes. ¿Sí ve? Pero muchos han llevado ahora la semana 70 hacia el futuro. No, la semana 70 ya se cumplió. La semana 70 no tiene nada que hacer más al futuro. Al futuro vamos a encontrar una semana profética, ¿sí ve?, en años, para el fin de los 6000 años de la historia del pecado. Y en esa semana profética del fin, también tenemos 2 periodos de 3 años y medio. El primer periodo es para la imagen de la bestia y el segundo periodo es para la bestia. Y a la mitad de esa semana profética de años debe aparecer la ley dominical para que haya una conexión con la semana 70 que ya se cumplió. O sea, en la semana 70, a la mitad de la semana, murió Yahshua HaMashiach. Importante eso. Confirmado por la historia. En la última semana de los 6000 años de la historia del pecado, a la mitad de esa semana, año 2027, aparece la ley dominical mundial que mata al Shabbat. Interesante. De pronto, vuelvo y lo menciono. Usted de pronto no ha sabido eso y sea nuevo para usted. Y dice, no, ¿eso qué va a ser así? Como muchos de pronto de la iglesia de la Odisea, porque yo estuve en la iglesia de la Odisea, ¿sí ve? Y a nosotros nos enseñaron allá que los 42 meses, el tiempo, la mitad de un tiempo, los 3 días y medio, los 42 meses, que todo eso se aplica a la primera supremacía papal. Y así lo creí yo también por muchos años. Así lo creí porque así nos lo enseñaron. Y esa es la posición de la iglesia de la Odisea. Pero Daniel 11 y Apocalipsis 13 nos muestran 42 meses para la segunda supremacía papal y no los puedo mezclar con los 42 meses o con los 1260 años de la primera supremacía papal. ¿Que ambas supremacías tienen el mismo periodo de tiempo? Sí. La primera supremacía papal fue de 1260 años porque está cumpliendo el patrón en orden profético. Y la segunda supremacía papal tiene los 1260 días o 42 meses en un nivel literal, para que la profecía se cumpla ahora totalmente. Entonces es muy fácil confundir todos los tiempos de los 42 meses o el tiempo y la mitad de un tiempo y los 3 días y medio y los 1260 en uno solo. Por eso es que se necesita de pronto mirar mejor esas profecías, no pasarlas de alto, porque cuando usted va a Apocalipsis 13:5, en referencia a los 42 meses, el contexto va hacia el futuro, y hacia el futuro no ha llegado todavía la segunda supremacía papal. ¿Sí? Entonces me da a entender bien preciso que los 42 meses es para la segunda supremacía papal, no para la primera, y está en un tiempo como literal. Muy bien, y todavía no hemos salido del 2024 y estoy relacionando unas profecías que van seguidas. ¿Sí? Es que esas profecías están siendo seguidas allí.
En ese momento, el 2024. Ahora, 2024, otra profecía. En el 2024 comienzan los 7 años finales de hambre al mundo entero. Y ahora, de pronto, algunos hermanos y amigos y críticos me han dicho, no, hermano, pero acá en mi país nosotros no tenemos hambre. Aquí estamos bien. Sí, es que estamos en los últimos 7 años de hambre. Cada año que vaya pasando, el hambre se va incrementando. Hasta que en el año 2030, el hambre es para todo mundo y no se escapan ni los ricos. Si no, usted puede leer allá Santiago 5. Los ricos de nada le va a servir sus riquezas porque debido a los juicios y debido a las plagas que están cayendo, los alimentos se agotaron. Y por eso allá en Santiago dice, oh ricos, aullad por vuestras riquezas. ¿De qué les sirven? De nada, lo cual significa que hasta los ricos van a aguantar hambre, o en otras palabras, el año 2030 es el año más crítico, es el hambre cual nunca ha habido desde que ha vivido hombre sobre la faz de la tierra. O sea, desde el año 2024 comienzan los 7 años de hambre, 2024, 2025 más, 2026 más, 2027 más, 28, 29 y 30, consumación total. O sea que mire que el 2024 tiene varias profecías en desarrollo. Ahora déjeme mirarle algo porque también hay una confusión con la Odisea en respecto al zarandeo. El zarandeo podemos decir que está en dos partes, uno en el santuario celestial y otro aquí en el planeta Tierra. Pero en este momento ya hay zarandeo en el santuario. ¿Y por qué digo que hay zarandeo? Zarandeo hay porque es que estamos en el juicio de los vivos. Y si estamos en el juicio de los vivos, hay zarandeo. ¿Para quién? Para el remanente. Solamente para el remanente. Oye, interesante. ¿Y por qué? Porque Yahshua en el juicio, allá en el santuario celestial, está separando el trigo de la cizaña. El trigo son los justos que están siendo confirmados en el libro de la vida del Cordero. Y la cizaña son los que están siendo hallados faltos para que se cumpla Mateo 7, 21 al 23. ¿Sí ve? Y se le llama a ese proceso zarandeo. Se zarandea el trigo de la cizaña, se aparta. Y por eso cuando el juicio vaya a finalizar, entonces es fin del tiempo de gracia para el remanente. O sea, hay zarandeo. Entonces, ¿qué pasa con el 2024? Con el 2024 empezamos a tener zarandeo en el santuario celestial. Muchas personas confunden ese zarandeo con un zarandeo aquí a nivel de la tierra, que también existe. Por eso no podemos confundirlo. Hay zarandeo allá porque se está separando el trigo y la cizaña. Eso es zarandear. Eso es zarandear. Y eso ocurre en el año 2024. Entonces, usted ya puede relacionar. Yo podría decirle, ¿cuántas profecías han cantado en este momento del 2024? Algunas personas de pronto seguimos nosotros así como nublados o en tinieblas espirituales, estamos viviendo en el 2025, en este momento, y no, eso el mundo sigue igual. Sí, no es que Mateo 24 me está diciendo que será como en los tiempos de Noé. Algunos estarán casándose, algunos estarán en la universidad, algunos estarán en los negocios, algunos estarán haciendo planes, proyectos, que esto y lo otro. Cada uno está en sus trabajos, en sus realidades, en sus proyectos. Apreciados hermanos, es importante de pronto que usted pueda repasar esta conferencia para ir comprendiendo los sucesos cronológicos de los últimos 7 años de la historia del pecado. Y vamos apenas en el 2024. Y ya hemos extendido varias profecías que están en cumplimiento ya en este año, en el año 2024. Pasaron ya. Algunas continúan. Porque, por ejemplo, el caballo negro, la salida del caballo negro es del 2024 al 2030. Retrocedo un poquitico para bien de alguna otra persona. El caballo blanco es del 2015 al 2030, su recorrido. El caballo rojo es del 2016 al 2030, su recorrido. El caballo negro es del 2024 al 2030, su recorrido. El caballo amarillo es del 2027 al 2030, su recorrido. ¿No le llama la atención tanto el 2030? Háblalo, pero allá vamos a llegar.
Estamos en un recorrido acá, en un orden cronológico. Me estoy devolviendo de pronto para que de pronto algunas personas logren captar el contexto en el que vamos. ¿Sí ve? Voy en el 2024. ¿Y qué tenemos en el 2024? Se está desarrollando la imagen de la bestia. En la primera etapa hablando como cordero, la segunda etapa hablando como dragón. Estamos en el recorrido del caballo negro que ya salió, y el caballo negro es el que trae hambre, o en otras palabras, el caballo negro nos dice que van a haber 7 años de hambre. O sea, el patrón de Génesis, en el caso de José, se repite. Me parece bastante interesante. Bien interesante. Tenemos el juicio o el Yom Kippur profético de los vivos en la división los 144.000. Solamente para ellos. Que ya hicimos el análisis de qué sucedería con las personas que mueren en el 2024. Bueno, si tenemos el recorrido del 2024 en niveles y en patrones de orden profético, pasamos al 2025, el año en que estamos. Y a propósito, queda un mes largo para que se acabe el 2025 en el calendario del santuario y comience el 2026. Las profecías más completas están dentro del patrón del calendario del santuario y no dentro del calendario hebreo, aunque el calendario hebreo es el más cercano al calendario del santuario. O en otras palabras, dentro del calendario hebreo está el calendario caraíta, y el calendario caraíta es el más cercano al calendario del santuario. De pronto algunos de ustedes desconocen también el calendario del santuario y no saben qué es eso. Simplemente lo estoy mencionando. Estamos a un mes largo de comenzar el 2026 o el segundo año. ¿Sí? Pero voy a dejarlo en 2025. Profecías del 2025. En el 2025 comenzó, ya estamos en el Yom Kippur profético para el remanente, división la Odisea, grupos ministerios independientes de sostén propio con raíces de la Odisea y obreros de la hora undécima. Nadie más participa en ese juicio. O el juicio no es para nadie más, solamente para ellos. ¿Y por quién va a comenzar el juicio? Pues como dice las Sagradas Escrituras, comienza por los ancianos de la iglesia. O sea, en este caso diríamos en este momento que el juicio comenzó por la Odisea, por los altos dirigentes de la iglesia. Durante todo el 2025 se ha venido realizando el juicio para los líderes de la Odisea. De pronto algunas de las personas que están acá dicen, bueno, y si pasa el juicio, entonces, ¿qué con ese juicio? Lo mismo, si usted ya entiende cómo es que Yahshua está realizando el juicio en el reino de los cielos, pues la misma cosa. Si usted es una persona que está viviendo en santidad, está en paz con Yahweh, está en paz con el prójimo, usted no tiene por qué temer al juicio. Si usted tiene temor al juicio, es porque hay algo malo en usted, hay pecado en usted, y eso le produce temor. Y si eso le produce temor, significa que si su nombre es llamado allá, usted va a ser hallado falto y lo van a borrar del libro de la vida del Cordero y lo van a anotar en el libro de la muerte. Pero una persona que anda en santidad y que anda en paz con Yahweh y en paz con el prójimo, no tiene por qué temerle al juicio. Antes debería agradarle, Señor, ¿cuándo es que me toca a mí el juicio? Oye, interesante. Ahora, la pregunta que yo me hago acá, para mí y para ustedes, ¿cuántas personas saben que estamos en el juicio de los vivos en el área al remanente? Y que no abarca a todos, solamente los que dije: la Odisea, grupos, ministerios independientes de sostén propio con raíces de la Odisea y obreros de la hora undécima, y nadie más participa de ese juicio, porque es para el remanente.
O en otras palabras, para que nos vayamos entrando, el juicio de los vivos tiene 3 etapas en cuanto a personas. Primera etapa para los 144.000, segunda etapa para el remanente y tercera etapa para el mundo. O sea que en este momento estamos en el juicio investigador de los vivos, etapa remanente. Interesante. Ahora, otro factor. El juicio de los vivos en sí es de 42 meses. O sea, de 3 años y medio. Qué interesante. Pero ¿en qué etapa? En la etapa 144.000 y remanente, no más. Es 3 años y medio. Es que interesante. O sea que coordina con los 3 años y medio también para la imagen de la bestia. Lo delicado, complicado, peligroso, es porque me retrocedo un poco al Yom Kippur del santuario terrenal. Cuando se celebraba el Yom Kippur del santuario terrenal, esa era la fiesta más importante de todas. Esa es la fiesta más importante y en esa fiesta era oración y ayuno. Y esa fiesta era la fiesta más solemne de todas. Porque es que en esa fiesta se va a determinar quién es anotado o confirmado en el libro de la vida del Cordero y quién es borrado. Por eso es una fiesta solemne y el pueblo lo sabía y ayunaban todo ese día y se preparaban con anticipación para participar en el Yom Kippur terrenal. Solemnísima esa fiesta. Y si hoy estamos viviendo nosotros el juicio investigador o el Yom Kippur profético de los vivos, pues también eso es una fiesta solemne. Usted, su pensamiento no lo debería tener ocupado en otras cosas que no sea su salvación. Porque estamos viviendo como tiempos solemnes, tiempos de juicio. Y no se sabe en qué momento nos llaman a nosotros. ¿Y cómo nos vamos a encontrar en el reino de los cielos? Y hago un salto acá. Espere, miro a ver cuánto me hace falta. Uy, quedan 7 minutos. Tocó la continuación mañana. Pero hago un salto acá. Cuando digo que hago un salto, es para mirar la solemnidad en cada uno de nosotros hoy, ya hoy. Usted y yo, o todo ser humano, desde el momento en que nace, Yahweh nos asignó un ángel de la guarda. Y ese ángel de la guarda, independientemente de guardarnos de muchos peligros, de protegernos de muchos peligros, la tarea principal de ese ángel es anotar todas las cosas buenas y malas que hacemos nosotros todos los días. Yo tengo que repetir eso. La tarea principal que hace el ángel de la guarda todos los días es anotar las cosas buenas y malas que hacemos todos nosotros. Las anota. Y a la puesta del sol, a las 6 de la tarde, él entrega ese informe. Entonces yo les voy a preguntar así, a manera de pregunta para ustedes y para mí también. Hoy a la puesta del sol finalizó el día. ¿Cómo nos fue a nosotros con el registro de este día? ¿Andamos en santidad o hubieron algunos pecados allí? Interesante. Si hubieron pecados, significa que usted no ha sido sellado por Melquisedec hoy y por lo tanto está perdido. Si yo viví en santidad hoy, en rectitud, ¿sí ve? Hoy, delante del Señor, entonces soy sellado por Melquisedec y no tengo nada que temer esta noche por catástrofes que hayan. Interesante.
Entonces mire que el pecado coloca una barrera entre nosotros y Yahweh, porque el pecado nos dice a nosotros, es imposible alcanzar la santidad o la perfección. Y déjeme decirlo que por muy santos que seamos nosotros, no vamos a lograr el grado completo de santificación, pero con lo poco que usted colocó para vivir hoy en santidad, ¿sí ve? Nuestro Elohim Malquisedec nos completa lo que nos haga falta. Oiga, ¿para qué? Para que nadie se vaya a gloriar diciendo que lo logró por méritos propios. No. Pero el deber suyo es poner el potencial que Yahweh le ha dado a través de sus dones, talentos, habilidades para vivir hoy en santidad, hoy. No es mañana, es hoy que voy a ir en santidad. Porque hoy a la puesta del sol, de acuerdo al registro que tomó el ángel de la guarda, el ángel de la guarda tiene anotado todo allí, los pecados que cometí, las obras buenas que realicé en este momento, tiene los testigos, tiene la hora en que se confirmó eso y ya envió ese informe. A la puesta del sol él le envía ese informe, viene un ángel comisionado y ese ángel comisionado le entrega una hoja en blanco al ángel de la guarda para empezar el nuevo registro y el ángel comisionado se lleva a la que le entrega al ángel de la guarda. ¿Para qué? Para anotar eso, ese informe, el ángel de la guarda, anotarlo en los libros que tenemos nosotros allá en el cielo, lo registra todo. Pero muchas personas no les ha llegado toda la sensibilidad de la parte espiritual de que nosotros estamos rodeados. Razón tenía Pablo en decir que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra entidades de las tinieblas que nos están rodeando. Y usted y yo nos preocupamos, ¿por qué? Por las personas que están a nuestro alrededor y vivimos nosotros pendientes de las personas cuando deberíamos vivir pendientes de los demonios que nos rodean a nosotros y que nos apartan de la salvación. Y esto es serio. Ahora déjeme decirle, usted hasta este momento está llevando una vida de pecado día tras día. ¿Todavía no tiene una conversión sincera en su vida? ¿Y usted es bautizado? Y si usted es bautizado y no tiene una conversión toda sincera en su vida, usted merece un doble castigo por haberse mandado a bautizar. Entonces, ¿qué está esperando el Señor ahorita con esto que está sucediendo desde el 2015 con los juicios? Porque los juicios comenzaron con los 7 sellos. Y ya van 3 juicios. Vamos en el caballo negro. Y muchas personas todavía los juicios que estamos viendo nosotros todavía no los ven. No saben, no, qué guerras hizo, han habido guerras así desde hace tanto tiempo. ¿Qué no? Que se está quitando la paz familiar, la paz económica, la paz del mundo entero. No le ven como esa conexión de orden profético, no la contemplan todavía. Son tantas las tinieblas espirituales, pero sí se vive en una vida de pecado y una vida de contemplación propia, y eso no puede existir, porque estamos viendo como tiempos solemnes, y en esos tiempos solemnes a mí no me debe quedar tiempo sino en preocuparme por mi salvación, porque la salvación es individual. Es más, yo debo velar por mí mismo, convertirme en un centinela, en una atalaya, en un celador, en un portero, en un vigilante de mí mismo. Vigilándome para que ningún rey del pecado tenga nada en mí, para no pecar, cumplir el patrón que está en Romanos 12:2. Debo vigilarme, ¿sí ve? Porque mi cuerpo es templo del Ruach HaKodesh. Entonces debo vigilarme para que no haya pecado en mí. Sí, porque soy un hombre santo, una mujer santa, no peco. ¿Sí ven? Estoy en un mundo de pecado, rodeado de pecado, pero no peco. Porque todo está siendo registrado. Y a la puesta del sol todo se lleva. Ojalá que mi Elohim Malquisedec despierte en ustedes el interés de que todos los días tenemos un registro que el ángel de la guarda hace y a la puesta del sol lo entrega. Entonces le hago la pregunta para finalizar. ¿Cuándo va a comenzar una conversión sincera en su vida? Donde usted tenga que decirle al pecado, ya no va más conmigo. ¿Sí ve?
He vivido revolcándome en el pecado, pero de hoy en adelante voy a vivir para Yahshua HaMashiach una vida de santidad, de pureza, de integridad en todo el sentido de la palabra y la acción. Y voy a rogar para que mi Elohim Malquisedec me ayude en mis debilidades, me haga fuerte, porque quiero pertenecer al grupo de victoriosos, de vencedores que heredarán el reino de los cielos. Mis apreciados amigos y hermanos en el mundo entero, mañana continuamos con esta conferencia. Por ahora espero que nuestro Elohim Malquisedec redarguya nuestras vidas de justicia, juicio y pecado y nos haga recapacitar estos tiempos peligrosos en que estamos viviendo y en que algunos aún están jugando con su salvación. No es tiempo de seguir jugando con la salvación, sino es tiempo de conversión sincera en ese momento, porque en cualquier momento seremos llamados a juicio. ¿Y cuál va a ser el veredicto? ¿Seremos confirmados en el libro de la vida del Cordero? ¿O algunos serán hallados faltos? Voy a pedirle a cada uno de ustedes que me acompañen en la tefilá, la oración, y vamos a encomendarnos al Señor. Amoroso Abacadó Yahweh, amoroso Elohim Malquisedec, muchas gracias por darnos entendimiento, sabiduría. Gracias por saturarnos del conocimiento de Yahweh Padre. Gracias por la conferencia de esta hora que nos hace recapacitar que estamos en tiempos solemnes y de pronto muchos de nosotros están jugando con la salvación. Permita que pueda haber una conversión sincera, que pueda haber un arrepentimiento y una conversión de 360 grados en nuestras vidas y que podamos ser hombres y mujeres que andamos en santidad. Porque estamos viviendo estos tiempos solemnes, en cualquier momento nuestro nombre es llamado a juicio y necesitamos ser confirmados en el libro de la vida del Cordero para vida eterna. Perdona nuestros errores, nuestros pecados, no los tenga en cuenta y ayúdanos a recapacitar y a no seguir jugando con la salvación. Rogamos para que tu bendición siga reposando en nuestras vidas. Gracias, Padre Celestial, y gracias a nuestro Elohim Malquisedec por escucharnos. Lo agradecemos en el glorioso nombre de nuestro Elohim, Yahshua HaMashiach. Amén. Amén. Muchas gracias a cada uno de mis hermanos y amigos en el mundo entero. Así, un abrazo a la distancia en los diferentes lugares que ustedes se encuentran. Les amo en Yahshua HaMashiach. Una feliz noche. El Eterno me les bendiga. Shalom Urajot.